Fundamentos legales para las estrategias de la equidad e inclusión. Dichos fundamentos se dividen en internacional y nacional. Los primeros son Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos del Niño, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Agenda Mundial 2030 para el Desarrollo Sostenible. De lo contrario, los de ámbito nacional son Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Educación, Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Ahora bien, la diferencia entre la educación inclusiva y educación especial. Por un lado, la educación inclusiva alude a crear políticas educativas transversales e intersectoriales que atiendan a la diversidad de acuerdo con las necesidades, intereses, características, estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado. La educación especial, lo contrario, compete a la atención de una población específica que recae principalmente en los servicios de educación especial y los profesionales que laboran en estos. La educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y afectiva en la sociedad de las personas con discapacidad. En este mismo sentido, nos encontramos con 3 niveles de intervención para lograr la equidad en el sistema escolar. En principio tenemos a la equidad en el acceso, que significa la igualdad de oportunidades para el ingreso a los diferentes niveles educativos, es decir, sin hacer distinciones, y así lograr una trayectoria educativa completa. Nos encontramos también con equidad en los recursos y en la calidad de los procesos. Significa que todas las escuelas deben contar con los recursos materiales y pedagógicos, además de un personal capacitado, lo que ayuda a involucrar a todos en el aprendizaje utilizando un currículo flexible y pertinente. Por último, la equidad en los resultados de aprendizaje. Este refiere a que todos los estudiantes logren aprendizajes equiparables desarrollando capacidades y talentos propios. Ahora conoceremos las terminologías correctas, pero en este sentido solo vamos a mencionar los términos correctos, ya que está de sobra pues mencionar todos aquellos que están incorrectos, ¿vale? Porque es los que todos ya conocemos en algún momento o incluso los hemos usado. Persona con discapacidad motriz, persona con discapacidad auditiva, persona con hipoacusia, persona sorda, persona con discapacidad visual, persona con baja visión, persona ciega, persona con discapacidad intelectual, persona con síndrome de Down, Rett, etc., persona con discapacidad psicosocial o mental, lengua de señas mexicana, persona con trastorno del espectro autista, persona con autismo o con Asperger, persona con aptitudes sobresalientes. Estos son los términos que deben ser usados y debemos olvidarnos de todos aquellos coloquiales con los que alguna vez pues nos hemos referido a aquellas personas. Ahora bien, se preguntarán a qué refiere integración e inclusión. Bueno, pues la integración es el proceso en el que cada alumno con necesidades educativas especiales es apoyado individualmente para que se adapte al currículum de la escuela. Por otro lado, la inclusión implica la transformación de las escuelas, las cuales se fortalecen con la diversidad y promueven el aprendizaje de todos los alumnos. Nos encontramos con los 3 principios de la educación inclusiva. El primero, la exclusión no es un problema de los alumnos, sino lo contrario, es de las escuelas, ya que son estas las que deben adecuarse a los alumnos y a sus diversas necesidades. En el punto 2, los alumnos deben ser atendidos en entornos inclusivos, para que participen e interactúen en igualdad de condiciones que el resto de la población escolar, ya que al promover esta forma de convivencia, se ofrece al alumnado y a toda la comunidad oportunidades para aprender a relacionarse con respeto a la diferencia y a valorar a todos por igual. En el punto 3, las diferencias en las capacidades de los alumnos no deben representar una barrera, sino una fuente de aprendizaje. Continuamos con las 12 características de las escuelas inclusivas. Promueven la valoración de la diversidad y reconocerán que todos participen, aprendan y aporten algo valioso. Reconocen que no existe un alumno estándar. Se adaptan a las necesidades de los alumnos. Garantizan la participación con igualdad y equidad de toda la comunidad educativa.
Consideran los conocimientos, capacidades, actitudes y valores de todas las personas como una fuente de aprendizaje. Minimizan, eliminan o previenen la existencia de las barreras de aprendizaje y participación de los alumnos. Aseguran el trabajo en equipo de todos los integrantes de la comunidad educativa mediante corresponsabilidad, coplaneación, coenseñanza y coevaluación. Desarrollan un lenguaje común entre el profesorado. Planean la enseñanza atendiendo a los diversos ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos. Seleccionan, diseñan y adaptan los recursos educativos de acuerdo con las características del alumnado. Evalúan el aprendizaje teniendo en cuenta los contextos, así como las capacidades, los intereses y las habilidades del alumnado. Y aseguran que todos los alumnos experimenten sus logros. Ahora tocaremos las BAP, las barreras para el aprendizaje y la participación, que las más comunes que se pueden experimentar en los alumnos o en la familia son tres: actitudinales, pedagógicas y de organización. Las actitudinales son actitudes de rechazo, exclusión o actitudes sobreprotectoras de quienes interactúan con el alumno, es decir, lo más común es los padres de familia. Las pedagógicas es la concepción de la enseñanza y la práctica que no corresponde al ritmo ni estilo de aprendizaje del alumno, es decir, que la enseñanza no se está contextualizando de acuerdo al alumno. La de organización, orden y estabilidad en las rutinas de trabajo, la aplicación de las normas y la distribución del espacio y mobiliario. Por último, mencionaremos al DUA, que este se entiende como el diseño de materiales y actividades didácticas que permiten que los objetivos de aprendizaje sean alcanzados por individuos con amplias diferencias en sus capacidades. Para ello contamos con tres principios básicos. El primero, múltiples formas de representación. Este se refiere a el qué del aprendizaje, a cómo los alumnos difieren en la forma de persuadir y comprender la información que se le presenta, por lo que se requieren distintas maneras de abordar los temas y contenidos. Por ejemplo, pueden necesitar o preferir la presentación de la información por medio de elementos audiovisuales en lugar de adquirir o de leer un texto impreso. 2. Los múltiples formas de acción y expresión. Los alumnos interactúan con la información de diversas formas. Lo mismo ocurre cuando ellos tienen que compartir lo que saben. Lo que hacen de distintas maneras utilizando la que para ellos es más fácil. Es decir, si se les dificulta expresarlo de manera oral, lo pueden socializar por medio de un texto escrito. Por último, las múltiples formas de motivación. La motivación y el interés son un elemento fundamental para el aprendizaje. Algunos se interesan mucho en lo novedoso, mientras que otros prefieren actividades más estructuradas o rutinarias. Para finalizar, nos encontramos con las 7 pautas del DUA. 1. Proporcionar opciones para la percepción. 2. Proporcionar opciones para el lenguaje, expresiones y símbolos matemáticos. 3. Proporcionar opciones para la comprensión. 4. Proporcionar múltiples medios físicos de acción. 5. Proporcionar opciones para la expresión y la fluidez de la comunicación. 6. Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. Y 7. Proporcionar opciones para captar el interés.